Bienvenidos sean todos a este ceremonial de dedicatoria del día y designación de calle del recinto ferial en la Feria Internacional del Libro. Hoy es el día de Pedro José Gris. Gracias a Pedro Antonio Bardé, a mi hermano Amaro, a todos los que nos acompañan aquí, poetas, escritores, artistas plásticos, maestros de la pintura dominicana, maestros míos. Gracias a ustedes. Una de las preguntas que nos toca con frecuencia responder cuando asistimos a un acto público, o dos de las preguntas fundamentales que nos suelen hacer las personas que son potencialmente nuestros lectores y que quizá muchos de los jóvenes aquí presentes están haciendo, consiste básicamente en preguntarse en este mundo tan dedicado a una especie de hedonismo fisiológico, ¿por qué se escribe y para qué se escribe? Quiero decirles que el artista, amén de que procura por el proceso o un mecanismo natural de engolamiento de su ego, esta especie de escenario de honores y reconocimiento, y que en verdad la búsqueda de honores y reconocimiento es una de las pulsiones que suele impulsar muchas de las acciones de los seres humanos, ese deseo fallido de quedar en la memoria de los hombres, a sabiendas de que nadie queda en ningún sitio. Entonces, solamente quiero decirle que el artista verdadero es un adicto a la emoción estética y que inclusive la procura de la fama, el reconocimiento, la declaración de calles o los premios nacionales no son más que la parte que él no maneja de su ego, la parte psicológica de su compulsión espiritual o de conciencia, que le hace creer que él crea poesía o hace arte buscando el reconocimiento, porque él mismo no tiene control de la razón profunda que lo hace ser escritor, poeta o artista, que es básicamente una secreta e inconsciente adicción a la emoción estética. De ahí que, reconociendo esto, pues sepamos que eso es lo que nos mueve, independientemente de lo bueno o malo que seamos, independientemente de lo humilde o prepotente que solemos ser los escritores y los artistas. Lo otro, ¿para qué sirve la poesía? La poesía es esencialmente un mecanismo de conocimiento. Un mecanismo de conocimiento que todos llevamos adentro, y el hecho mismo de que ella exista, no obstante no ser un elemento esencial de la sobrevivencia humana, quiere decir que está fuera del orden de las exigencias de la evolución. Porque todos los animales solamente hacen aquello que necesitan para sobrevivir. Y el hombre, como perteneciente al reino animal, hace un par de cosas que no tienen explicación en su proceso evolutivo. Entre ellos está la religión y el arte. Entonces, de algo debe servir la poesía que la conciencia la necesita. De hecho, nadie vive sin poesía, solamente que reducen el nivel de exigencia de su calidad. Todo el mundo está atado a una canción, a un momento poético, a un estado de trance. Todo el mundo está atado a ese tipo de experiencia. Parecería, viniendo al revés, que si la experiencia todo el mundo la vive, porque de alguna manera nuestra raza la necesita, nuestro ser como ser humano. Entonces la poesía no es una cosa secundaria de un sentimiento que se decora con palabras bonitas. De una manera u otra, y tomando mil formas, hasta la decoración de la casa de una ama de casa, esa necesidad de agregarle belleza a las cosas, a la vez que esta belleza no converge en nuestro proceso de seguridad evolutiva, que no nos sirve básicamente para nada en cuanto a sobrevivir. Esa necesidad que tenemos de echarle mano a lo estético evidencia y prueba una especie de necesidad de la conciencia con respecto a este fenómeno. De tal manera
que la poesía es un mecanismo de conocimiento de la conciencia, o si digamos, el arte en general, una necesidad que proviene básicamente de transmutar un material neutro que tenemos en la conciencia, a lo que algunos psicólogos llamaron inconsciente, que yo pienso que es un poco más amplio que lo que sería la definición del inconsciente. Y ese material neutro, que es una especie de la acumulación de las vivencias vividas y no registradas, que es una especie o consecuencia de tener estos 5 sentidos vivos y activados 24 horas al día para siempre, captando y recibiendo mensajes, los cuales la conciencia consciente no maneja, y que de ese depósito inmenso de la vida vivida surgen los mecanismos profundos, ese laberinto de la expresión de la inconsciencia que es el arte, esa necesidad, por decirlo así, de desahogo, por desahogo entre comillas, entendiendo el desahogo como un mecanismo de compensación de la conciencia para conocerse a sí misma. Finalmente, porque no es el momento para charlas ni conferencias, aunque siempre lo suelo hacerlo, aprovechando que nos han dedicado una calle en este importante y trascendental recinto ferial, decía yo, una reflexión, que si no era posible que este tipo de escenario se mantuviera el año entero, es una especie de propuesta a la Secretaría de Cultura, porque siento que no hay un lugar para el espíritu en el país. Los estamentos están, pero nadie los habita. Veo todos los lugares de cultura vacíos y veo que este nunca está vacío. Veo que esta es una forma de atraer a la gente a una cierta experiencia más allá del disfrute material. Veo que todos los espacios públicos de diversión se han vuelto extrañamente fisiológicos, para un placer eminentemente material, y no estoy opuesto a ese placer. Creo que propio de nuestra marca país es que tenemos un temperamento esencialmente orgiástico, y no es malo, es el signo del caribeño, y es correcto, y es una señal de identidad, y me fascina. Pero también hay una parte en la que el disfrute, la expansión debe estar matizada por una posibilidad de reflexión, y ese es el espacio que ofrece una feria de libros, ese es el espacio que sentimos aquí. Entonces, ¿por qué no crear espacios como este, más pequeños, con instituciones que ya han sido exitosas como Café Bohemio y otras, donde la gente que quiera tener un esparcimiento al aire libre también pueda disfrutar de un lugar de lectura, de un lugar de reflexión, donde pueda haber obras de arte, donde pueda haber libros, donde pueda leer? Es decir, ¿por qué no hacemos pequeñas ferias de libros, o vamos a decirlo, pequeños ambientes culturales en todo el país? Bien, se me olvidó darle las gracias a mi familia, como siempre, lo primero al final, lo principal al final: mi esposa, mis hijos, mi nieto, mi hijo más pequeño, Pedro Gris, y a ustedes muchísimas gracias. Buenos días. Dado en la calle Pedro José Gris, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, 25 de abril del año 2003.